Bueno, vamos a darles un poquito algo que van a encontrar en el módulo, no a profundizar acá, porque por tiempo me interesa más que hagamos el ejercicio que les comenté. Y que van a encontrar dentro del módulo un componente tecnológico de lo que es el concepto de proceso administrativo, específicamente de proceso, en el que pues no nos vamos a definir, ¿sí? Más bien aquí para que ustedes puedan visualizar efectos de lo que pasa con la presentación que les dije que les compartía, estoy pasando aquí en las dos computadoras. Ese proceso administrativo ha tenido una transformación, ¿sí? Los primeros indicios de administración se evidenciaron en 1980, allí era más un tema desde el punto de vista de la esclavitud, de la administración de los predios, es decir, que ahí era un tema mucho más agrícola que cualquier otra cosa. Ya en la primera revolución industrial en 1860, ya hubo un poquito más de mecanización en los procesos, entonces allí fue donde se disparó un poco todo el tema textil, frente a aislar los productos y el uso de máquinas para esa ventilación. En la segunda revolución industrial, esta fue sobre el año 1914, en ese rango de 1860 a 1914. Y allí ya se tiene entonces un proceso o unos niveles de industrialización en el procesamiento de hidrocarburos. Allá empezaba entonces a utilizarse el petróleo. Posteriormente, hay un periodo que se denomina gigantismo, que es en donde ya hay un poco de un proceso un poquito más tecnológico y avanzado, especialmente por efectos de las guerras mundiales. Entonces, la guerra mundial, obviamente, en su sentido bélico, pues no es bueno, ¿cierto? Pero impulsó todo el tema naviero. Pues la razón de la misma guerra mundial se generó la necesidad de poder hacer desplazamientos en embarcaciones mucho más grandes y eso también terminó promoviendo el comercio internacional. En la época moderna, entre 1945 y 1980, y allí ya el avance es un poco más en aspectos sintéticos, en energía nuclear, energía solar, pues tecnificación sobre ese tipo de procesos que se fueron industrializando. Entre 1980 y 1999 ya empieza un proceso de globalización, aquí obviamente está inmerso Colombia también, con un poquito de procesos ya de implementación de procesos de transformación digital y tecnológica. Entonces ya se empieza a generar un proceso comercial un poco más digital. Y ya la época en la que estamos, ya vamos incluso sobre tecnología 6.0. Entonces, ¿qué avance lo estamos haciendo desde el punto de vista de automatización de procesos, uso de robots y tecnificación pues, de esos mismos procesos a través de esas máquinas? Actualmente, por ejemplo, niveles de automatización hasta los que ya se llegaron implica, por ejemplo, la conducción autónoma. Estos vehículos Tesla, que se pueden manejar solos, ¿sí? No necesitan conductor. ¿Los conocen? Desde el punto de vista ambiental, tienen un bajo impacto por el uso eléctrico, ¿sí? Porque no son vehículos de conducción a combustión. Pero esos niveles tecnológicos tienen en este momento un desarrollo muy violento, van a una velocidad muy alta. Entonces, lo que pensaríamos que, por ejemplo, aquí cuántos vehículos eléctricos hay, ya hay muy poquitos, por ahí hay un taxi, ¿sí lo han visto? Es verde. Hay uno que es híbrido, que es un amarillo todo raro como dorado. Ese es un híbrido, tiene las dos. Sí, pero ese no es 100% combustible, es híbrido.
Y a nivel de los carros comerciales, pues ellos en este momento pues tienen un costo altísimo, creo que están sobre los 200 millones de pesos. Entonces no es tampoco tan fácil acceder a ellos, pero tienen un problema y es la capacidad que se necesita del almacenamiento de esa energía, es decir, las baterías son muy grandes. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, para temas de vehículos de carga, se vuelve mucho más complejo, porque el nivel que tiene que soportar de batería de esos vehículos pues, es mucho más desbordado. Entonces, nosotros ahorita que apenas estamos empezando a ver los vehículos eléctricos, y eso ya pasó de moda, en este momento le están tirando a propulsión por hidrógeno. Ya hay vehículos aquí en Colombia de carga que se movilizan por hidrógeno. Es decir, que ya es un mercado nuevo. A la velocidad que esto está teniendo es impresionante. Y lo importante es que no desconozcamos ese tipo de avances, ¿cierto? Porque hoy en día cuando hablamos de innovación, pues es muy complejo. Es muy complejo decir usted que va a innovar porque es que me invento. No necesariamente la innovación está asociada con que yo tengo que ser creativo. La innovación implica también que hay un problema y yo lo soluciono. O hay algo que hace muy bien la competencia y yo lo copio. Pero lo tengo que copiar muy bien para que realmente tenga un impacto positivo, ¿cierto? Y no simplemente quede como un intento de copia. A eso nos hemos abocado dentro de los procesos administrativos en este momento, a trabajar desde el punto de vista de lo tecnológico. Luego, dentro del material van a encontrar un tema de procesos, pues, esto es muy aislado de lo que es administrativo, procesos biológicos de un ciclo de vida, o procesos biológicos, temas de servicios o procesos industriales por transformación de productos. Así que si lo enfocamos más directamente en un contexto administrativo, diríamos que entonces un proceso corresponde a desarrollar varias actividades que le permiten alcanzar un objetivo común, definido por la empresa. Puede ser una meta, puede ser una política. Por eso es importante reconocer entonces que hay diferentes tipos de procesos desde el ámbito gerencial. ¿Ustedes dónde van a estar implícitos en esto cuando ya estén ejerciendo su profesión? En todos. ¿Por qué? Porque ustedes son los que tienen que dar línea. Entonces, hay unos procesos que son gerenciales o administrativos, es decir, donde se definen metas, políticas, donde se definen cuáles son las estrategias que se van a implementar, pero no se aplican, porque hay que bajarlas para que alguien más las aplique, no las hago yo como gerente. Las diseño, las establezco, les creo unos indicadores de medición, algo de lo que usted me mencionaba ahora con los estudios internamente a nivel empresarial, eso se llaman KPIs, que son los indicadores específicos de algún proceso en particular. Pero eso también se tiene que bajar a la parte operativa. Yo puedo tener muy buenas estrategias, aplicar en procesos de comercialización, de promociones, pero eso no se hace desde la gerencia. Eso tiene que hacer la fuerza de ventas, la tienen que hacer los de mercadeo, la tienen que hacer la parte operativa, ¿cierto? Entonces ahí es donde vienen los componentes operativos. Adicionalmente, hay un componente de procesos dentro de la administración que se denominan de soporte, que son necesarios, mas no son ni los que implementan las estrategias a nivel directivo, ni los que generan la operación de la empresa. Un ejemplo, el área financiera. El área financiera es necesaria dentro de la empresa, pero ellos no son los que venden, ni ellos son los que hacen la publicidad, ni ellos hacen los postventas, ellos no tienen nada que ver con eso, pero son necesarios, sí. Entonces tienen un nombre diferente y se denominan de soporte. Es lo mismo donde está ubicado, por ejemplo, el talento humano. Un área de talento humano es importante, claro, porque son los que ayudan a velar porque el clima organizacional sea adecuado. Con lo que haya que hacer, temas de dotación, temas de capacitación, temas de reentrenamiento, temas de supervisión. No, no son la fuerza de ventas, no son la parte operativa, no producen, no son los que venden, pero son necesarios para todo el proceso administrativo que se desarrolla en la empresa. Por eso se llaman de soporte y a ver si estoy siendo claro con eso. Por ejemplo, si tenemos un área jurídica en la empresa, ¿qué tipo de proceso sería el área jurídica? De soporte, ¿todos están de acuerdo? Entonces, antes de responderme, me tendrían que hacer una pregunta a mí. Exacto, ahí está la clave de todo. Siempre yo tengo que tener un contexto de qué tipo de empresa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues yo diría que por lo general, entonces todo lo que sea financiero es de soporte, todo lo que es de talento humano es de soporte, todo lo que es jurídico es de soporte. Pero tendré yo que tener claro cuál es la actividad económica de la empresa. Porque si yo hablo de una entidad financiera, yo ya diría, ah, venga, entonces esa área jurídica y contable sí tienen intervención en el proceso que desarrolla esa empresa, porque necesitan primero hacer una validación legal de la capacidad de endeudamiento que tiene esa persona, de verificar que no tenga procesos de embargos, procesos judiciales, me siguen ahí. Y eso es propio de la actividad de la empresa, no es porque sea algo accesorio. Entonces, en esa empresa, la parte jurídica no sería de soporte, sería operativa. ¿Sí me siguen ahí?
Dependiendo de la empresa, yo tengo que identificar dónde los clasifico. Porque eso también, después a ustedes, esto les va a dar insumos para poder generar jerarquía, es decir, trabajar con organigramas. ¿Listo? Por eso es importante tener claridad de cómo opera la empresa frente a ese tema de la clasificación de los procesos. Ahora sí hagamos un ejercicio, que resulta que hay muchas herramientas para poder desarrollar procesos administrativos, para hacer planeación, organización, control y dirección. Uno de ellos, el primero que van a encontrar en el material, se llama análisis de Pareto. El análisis de Pareto lo que hace es señalar que la tendencia que se observa cuando se está haciendo administración de empresas es que el 20% de las causas de los problemas generan el 80% de los resultados, buenos o malos. ¿Sí? Por eso esas causas ahí pues no lo ligan directamente con un problema. Yo creo que lo asocié con un problema. Pero cuando hacemos ese análisis encontraremos que el 20% de las situaciones que se presentan a nivel empresarial están generando el 80% de los resultados. Si no lo vemos con números, no lo vamos a entender. Entonces les voy a proyectar acá, desde el módulo, unos datos con los cuales vamos a resolver eso. Y aquí vamos a generar talleres. El tiempo que tenemos va a tener. Ustedes si quieren también lo pueden abrir aquí del módulo. Ahí está resuelto, pero yo lo voy a hacer un cambiecito. Les va a decir en qué página está, si los quieren variar. Lo que vamos a hacer está ubicado en la página 20, como ejercicio de aprendizaje. El documento se llama procesos administrativos. Usted dice uno, procesos administrativos. Y en la página 20 están los datos que los voy a proyectar acá para que los puedan ver. Pues vamos a comprobar si eso que se plantea desde el análisis de Pareto es válido o no, es decir, si eso sí ocurre o no. Hay otra parte de las diapositivas que era más para chicanearles que para desarrollarlo. Entonces, miren, acá un momentito. Lo que les digo del tema de las presentaciones. Sé que esta es la parte administrativa. Es importante eso. ¿Cómo hago para dinamizar la presentación para que no sea cansosa? ¿Sí? Cositas como estas de las que están en el documento que les digo que les puedo compartir. Eso es una bobada. Eso es simplemente de una diapositiva a otra, girar el cuadrito y ya. Pero y hay que darle en un botón que dice transformación, ya. Pero miren, se ve diferente, ¿no? Llama la atención para que ustedes se conecten con lo que yo estoy haciendo acá, porque no es lo tradicional, ¿cierto? Entonces, esto también lo pueden aprender a hacer con este documento que les digo. Eso es PowerPoint, esto no tiene nada raro. Y eso mismo que yo hago acá se puede hacer en Canva. Si de pronto usted dice, no, pues que me da pereza hacerlo tan manual, lo hace en Canva, es decir, lo hace en línea, y él le hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Y eso mejora mucho más la presentación de la información. Listo, ya les expliqué con esto. Ahora sí, viene entonces acá esa información, a ver si lo puedo poner. Y nos están planteando un caso asociado con temas de capacitación, algunos problemas que se le presentan a la empresa. Cuando nosotros identificamos problemas a nivel empresarial, esta es una metodología, no se tiene que hacer así, pero esta es una metodología. Y es identificar, bueno, ¿y a cuál de todas estas le voy a parar más bolas? Porque es que son muchos problemas, entonces, ¿cuál intervengo primero? Hay que priorizarlo. ¿Listo? Esa priorización me tiene que terminar demostrando, según el análisis de Pareto, que la atención se la vamos a clavar solo al 20% de esos problemas, no a todos, sino que en el 20% vamos a encontrar que ahí está consolidada las mayores causas que me están generando esos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, cuando buscamos los problemas, acá nos plantean, uno de los problemas es que hay falta de capacitación en los operarios de las máquinas.
¿Y eso con qué está asociado? Con falta de capacitación. No se dispone de piezas necesarias. Eso ya no tiene que ver con capacitación. Ya tiene que ver es con un tema de stock de inventarios en los repuestos. ¿Sí? Entonces es una causa diferente. Pero si ustedes observan por aquí, vuelven y se repiten. Porque es que estas causas que se están encontrando en la empresa, es posible que estén generando varios problemas. ¿Quiénes siguen ahí? Puede ser posible que los da repetidos, como es posible que no. Lo primero que hay que hacer es una categorización. Cuando yo tengo dificultades en la empresa, lístelas, aplicando análisis de Pareto, ¿sí? Lístelas. Y luego de que las liste, búsquele cuál es la causa. Cuando las encuentre similares, desorganícelas. Déjelas todas juntitas primero para poder evidenciar cuál es la que va a atender el primer punto. Entonces, este orden que dice aquí, 1, 2, 3, ese simplemente es por la forma en la que hicimos el documento, pero no tiene nada que ver de cuál es más importante. Simplemente fue en la forma en la que lo estamos identificando. ¿Listo? Otro problema es que no se informan de los problemas. ¿Y eso qué es? Falta de comunicación entre las áreas. Hay falta de experticia de los técnicos para el arreglo de la máquina. Eso está asociado con falta de formación, que ya lo habíamos visto acá. Entonces, eso tiene que ser tanto a los técnicos como a los operarios, pero es un tema de capacitación. Es decir, háblese con talento humano para que lo solucione, ¿cierto? Pero recuerden que eso le puede estar generando, por ejemplo, pérdidas económicas a la empresa. Entonces, tengo que ser muy cauteloso de cuál atiendo primero. Porque, por ejemplo, si va a hacer capacitación, tampoco me sirve paralizar la empresa por capacitar a todo el mundo. Lo tendré que hacer de una manera ordenada. ¿Qué priorizo primero? ¿Los operarios o los técnicos de reparación? Pues todo eso lo tengo que priorizar. Terminando de leer los problemas, no se dispone de herramientas necesarias para la reparación de la maquinaria. Ah, sí, ya estaba por acá asociado, falta de repuesto. Es un tema de administración del inventario de repuestos. No se cuenta con manuales de las máquinas. Eso ya es un problema de desorganización, porque al momento de comprarla debería de tener un soporte técnico claro, ¿cierto? Que si me van a dar el soporte técnico o si me van a dar la capacitación para nosotros mismos hacerlo. Alto número de personal en vacaciones. Esto ya es un tema que hay que gestionar desde recursos humanos. ¿Cada cuánto se cumple el derecho a disfrutar de vacaciones? Cada año, ¿cierto? Laboralmente, cuando yo completo el año, puedo tomar las vacaciones, ¿cierto? O sea que si yo empiezo a trabajar el 1 de enero, porque yo no me emborraché, el 1 de enero empecé a trabajar. ¿Sí? Uy, no importa porque en el éxito igual nunca paran, ¿sí o no? Listo, ahí está, dale ejemplo. 1 de enero entré a trabajar, listo, esa fue la contratación. Es decir, que el 31 de diciembre cumplí el año. ¿Estamos de acuerdo? Listo. El 1 de enero del siguiente año, entonces ya me puedo ir a vacaciones. No, ¿cierto? No. De hecho, lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque es que yo como empresario, o sea, usted como trabajador, listo, téngalo en la mente y qué bueno. Pero yo como empresario tengo un año más para definir en qué momento lo de las vacaciones. Porque es que si todos fueron contratados en la misma fecha, entonces cierro la empresa. No puede ser. Entonces, esa es una falencia que se está generando desde recursos humanos. Dejaron salir mucha gente al mismo tiempo en una mala temporada. Puede ocurrir. ¿Me siguen ahí? O no hubo una suficiente capacitación en el personal que lo quedó reemplazando. Y ahí viene otro problema también. Para la empresa, esa salida a vacaciones no solo implica que le tengo que pagar para que usted se vaya a vacaciones, sino que tengo que contratar a alguien más. Es decir, que esas vacaciones le cuestan el doble a la empresa por lo que le pago a usted porque se vaya de vacaciones, más lo que le tengo que pagar a alguien más para que cubra su puesto. ¿Sí me siguen ahí? Entonces, eso es gestión que se tiene que hacer desde talento humano. Si la empresa se dedica a procesos de fabricación de algo, pues utiliza máquinas, utiliza operarios y demás, entonces ahí sí podríamos con certeza decir que esa gestión que se hace en talento humano es un proceso de apoyo. ¿Sí? Muy bien. Soporte o apoyo, es lo mismo. Si ahí estaba, si ahí estaba como soporte. Soporte de apoyo es lo mismo, ¿sí? Cuando lo vean desde el punto de vista de gestión. Disminución o estancamiento del ritmo de trabajo, la idea es un tema de motivación del personal. Listo. ¿Qué pasó con eso? ¿Eso qué me generó? Que hubo una disminución de horas atendidas en todos los procesos. Y ese conteo de las horas se hizo regulado de alguna manera. En cada una de las áreas hicieron el conteo de eso, qué tanto está afectada la productividad laboral de los trabajadores. Entonces aquí hicieron una medición. Ah, por esa falta de formación, una pérdida de 8 horas, porque tocó, mientras se hacía la capacitación, el entrenamiento de la persona, se perdieron 8 horas de trabajo, porque él debió de inmediatamente haber atendido el daño y no tocó primero entrenar. Entonces, eso es lo que se está midiendo con estas horas que aparecen acá. ¿Listo? Toda esta información la tiene que suministrar cada una de las áreas, ¿sí? No es que nosotros la vamos a construir. Obviamente, cada área tiene que entregar los insumos. Ya tenemos los problemas, ya tenemos las causas y ya hay una medición. Entonces, como ya hay una medición, lo que vamos a hacer aquí son
basarnos en una ponderación. ¿Eso qué es? Matemáticas de noveno. Nacho lee matemáticas de coquito, de colegio. Es decir, si todo este total de horas suman 67, entonces yo podría calcular cuánto porcentaje hay acá, cuánto porcentaje hay acá, cuánto porcentaje hay acá, con una regla de 3. ¿Listo? Ese es el análisis de Pareto. Pero antes de hacerlo hay que organizar la información, así como está, no se debe hacer. Porque yo primero la tengo que categorizar. Entonces lo vamos a hacer de la manera en como lo propone hacer el análisis de Pareto. Entonces él nos dice, lo primero que usted tiene que hacer es organizar esa información. ¿Cómo la va a organizar? Agrúpela. Entonces usted ya encontró acá, usted ya encontró que cada uno de estos problemas tiene una causa. Que por ejemplo la causa que está generando la falta de formación y el problema que se está ocasionando se da en dos áreas, ¿cierto? En la operativa y en la técnica. ¿Me siguen ahí? Entonces lo que voy a hacer es agruparlos. Entonces ya no voy a listar todos estos problemas porque individualmente ellos tienen un peso, pero el peso que va a tener este de 8 frente a este de 10 va a ser muy similar. Entonces voy a estar muy al límite de definir a qué le paro bolas primero. Entonces, por análisis de Pareto, lo que haríamos primero es asociar. Pues con este otro falta de formación es uno solo. Lo va a listar. Falta de formación. ¿Cuántas horas se perdieron por falta de formación? 38. ¿Cierto? 30 en un área, 8 en la otra. 38. Dice, muy bien. Luego, falta de repuesto. ¿Cuántas veces se presentó? Una y dos. ¿Cuánto sumó eso? 15. ¿Cierto? 10 acá y 5 acá. Muy bien. Falta de repuesto. Noten algo, y es que esto va a ir disminuyendo. ¿Qué tengo que hacer en ese orden? Es otra tarea que tenemos con análisis de Pareto. Ponerlo de que más se consume, en este caso sería por horas, al que menos. ¿Listo? Porque eso me va a dar también una priorización. Muy bien. Comunicación, ¿cuántas veces está? Una, y solo es 3. Entonces, antes de ponerlo, miremos los demás. Esta falta de formación ya lo usamos. Esta falta de repuesto ya lo usamos. Desorganización, dice 4. Pero gestión del talento humano, de recursos humanos, está por 5 y está solito también. Entonces, primero iría eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que tiene que ver con recursos humanos tuvo una afectación de 5 horas. Lo estoy haciendo en orden. ¿Listo? Creo que no individual, sino agrupando. Lo que pasa es que ya no hay más para agrupar. Entonces ya los termino de listar. Listo, 5. Por orden, entonces seguiría esto. ¿Estamos de acuerdo? Desorganización. Está por 4. ¿Cuál sigue? Falta de comunicación. Está por 3. ¿Y cuál falta? Muy bien. Poca motivación del personal por 2. Poca motivación. Ya me quedaron ordenados y ya me quedaron agrupados. Si yo sumo esto, ¿cuánto tiene que dar? 67, porque ya no he cambiado los datos y los tengo que utilizar todos para priorizarlos. ¿Me siguen ahí? Listo. Hay varias formas de hacer eso. Digamos que yo siempre digo lo siguiente. Usted en qué vino a estudiar. En su moto. Moto, 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 moto. Claro. Patineta. Moto. Viene en bus. Pero todavía porque como no haga que, pues hay varias formas de calcular eso, ¿sí? Una manera es poner una vez los porcentajes acá. Dos, primero los sumo, los voy agrupando y luego sí calculo los porcentajes. Otra manera. Resulta que el análisis de Pareto involucra que yo tengo que identificar dónde se sumaron el 80%. Y así individualmente él no me va a mostrar ese dato. Entonces yo lo puedo hacer agrupando la información.
¿Cuál es la estrategia o cuál es la metodología que yo les recomiendo que utilicen? Que utilicen primero los va agrupando, entonces los voy sumando. Este primero pues no tiene anterior, entonces queda igual. Pero este va a quedar entonces con este más este. Luego el que sigue, el dato que está acá más este. Luego el dato que me queda acá más este. Es decir, que cuando termine aquí, ¿cuánto me va a dar? 67. Ya no sumando los dos, sino que internamente ellos acá hasta este nivel me van a dar 67. Eso se necesita así para poderlo graficar. ¿Sí? Cuando lo vayamos a hacer en Excel, que lo vamos a hacer, yo les vamos a hacer cómo se hace. Digamos que acá por sala, que no es necesario que tengan un computador, que va a ser lo único que vamos a hacer. Entonces yo les muestro cómo para que ustedes puedan hacer práctica con eso. Pero este requiere entonces que se haga así acumulado. Pero lo que les estoy diciendo se puede hacer de dos maneras. Primero, los grupos, los valores, sumarlos así como están acá se llama un valor absoluto, es decir, que están números enteros. Y pasarlo a porcentaje se llama relativo, es decir, pasarlo a porcentaje. Entonces yo lo puedo pasar a porcentaje ya y luego sumar los porcentajes, o primero sumo los datos y luego calculo los porcentajes. ¿Listo? Las dos formas es lo mismo. Recuerden lo que les dije ahorita. Lo importante es llegar al dato. ¿Sí? Y lo podemos hacer de cualquiera de las dos. ¿Cuáles vamos a hacer? Voy a hacer las dos para que ustedes miren con cuál le queda más claro cómo la hacemos. ¿Listo? Yo voy a hacer la primera. La primera sería convertir esto a porcentajes. ¿Listo? ¿Cómo se hace eso? Con una regla de 3. Si este 67 es el 100%, ¿cuánto es 38? 67 es el 100%. Es 38, ¿cuánto es? ¿Cómo se hace una regla de 3? Bueno, 136. no, no. ¿Cómo se hace? ¿Qué operación matemática hace? 38 dividido 67%. Muy bien, 38. En la lógica de una regla de 3 en cruces, 38% dividido en 67. ¿Cierto? Esa es una regla de 3. Cruzarlo, multiplicarlo y dividirlo entre el que hace la base del 100. ¿Cierto? Entonces 38 que va a dar lo mismo que dividido en 67%. 56,7. Creo que saque el teléfono que no tiene calculadora ya. Si hay que se hágala. Pero uno lo puede hacer así, sin hacerlo alterado. Yo puedo decir 38 y un 77, ya, chao, ahí salió. Y por 100, listo, le quedan porcentaje. Por 100, por el 100%. Sí, para que le queden porcentaje. Y ahí, pero ahí lo va a corregir algo, ¿sí? O va a hacer una observación de lo que usted nos está diciendo. No es que no le dé, lo que pasa es que la lectura que yo hago de la cifra es diferente. Pero miren acá, ¿cuánto digo? ¿50 qué? 56,7. Listo. Si el otro número que sigue es 5, más de 5 lo aproxima al número que sigue. Si es menos de 5, entonces lo deja en 4. Es menos, entonces queda así. Ya va así, es 71. 71 es un número, listo, lo botamos ahí. Ojo con lo siguiente, decir 56.7 es lo mismo que decir 0.567. Es lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que usted no tiene que saber leer. ¿Listo? Decir esto es lo mismo que decir esto. ¿De dónde lo estamos calculando? Eso usted para que me lo rectifique a eso. 38 dividido en 67. Para esto. Si lo multiplico por 100, queda así. 56.7. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Yo sé que no les gustan los números y por eso están en esta tendencia, pero algunas cosas hay que hacer la algunas. Listo. Entonces eso mismo que hicimos acá, por favor me lo repiten acá con estos números. 3, 15 dividido en 77, 5 dividido en 67, 4 dividido en 67, 3 dividido en 67, 2 dividido en 67, 15 es 0.22 o 22.3. ¿Listo? 4. Ah, punto 4, sí, porque está próximo. Tiene todas las cosas importantes. .5. ¿Qué sería? 6. ¿Cuánto da? 5.6. A 5.97. Pero da 5.97. No, 6. Ustedes están aproximando a uno más.
Ah, claro que sí. Y 3. Lo que pasa es que en esa aproximación que ustedes hicieron se me pasó a sobrar un punto 1. ¿Sí? Me va a dar 100.1. Ustedes suman todo esto, tienen que dar cuánto. ¿Siguen ahí? ¿Qué nos invita el análisis de Pareto? A que nos centremos en el 80%. ¿Sí? Y ahí mismo no está en el 80%. Pero entonces lo que se busca es agrúpelos y hasta donde el 80%, eso es lo que tienen que priorizar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Este lo vamos a sumar con el anterior. ¿Cuál es el anterior? No hay. Entonces, este está dentro del margen de los que hay que revisar. Este es crítico, sí hay que revisarlo. Si yo sumo acá, este con este, ¿cuánto da? ¿Estás de acuerdo? Allá acá está los 60. Ya, conclusión. Ya con el otro que le sume ya se pasa. Entonces, conclusión. ¿A cuál hay que poner el ojo? A esos dos. A esos dos. Esos dos son los que tienen que tener una intervención inmediata. Pero esos dos apenas responden a dos de los problemas o a dos de las causas, porque acá hay muchos más problemas. Recuerden que yo los reduje, ¿cierto? Y únicamente está respaldado en estos dos, pero hay más. O sea que hay más causas que incluso están representando menos componentes para un 80%. Ahí es donde sale la relación 20-80. Hay muy poquitos elementos, en este caso hay muy poquitas causas, usted va a centrar su atención porque ahí va a estar en el 80%. Ese es el análisis de O sea, que sí están esas dos causas. correcto. Yo sí, yo no paro, yo sigo. Entonces 79.1 más 7.5. Sí, más 6. Listo, más este. ¿De acuerdo? Y ahí está No, no nos da exacto porque nosotros estamos aquí manejando decimal y los votamos, ¿cierto? Entonces daría punto 1. Pero él tiene que dar 100. Listo, ahí está. Esta es la condición que nos plantea entonces el diagrama de Pareto. Y ahí se hace una observación del material. Porque si ustedes observan, ahí ya está resuelto el ejercicio, pero tiene un error. Entonces, ¿y ustedes abrieron ahí el documento, no? Ah, bueno. Que verifiquen, no, llamada de acá. Que verifiquen el resumen que aparece ahí, Donde dice sí, debajo de esto. que falta información, desorganización, Y ahí ya no estamos en los porcentajes. 89. Pero si usted quisiera validar aquí ese 100%, ese 56 más 10.5 son 89. Pues les quiero hacer la aclaración de ese cuadro para que cuando usted vaya a mirar el módulo, no se vaya a enredar con el del módulo. Ojo que el correcto es este que está acá. Listo, porque en el módulo si no te es. Por eso les queríamos hacer el ejercicio. Ese, no, pero ya hay que reportar ahí el error, ¿cierto? Hay que reportar el error. Lo importante es que lo encontré para que después ustedes no fueran a matar la cabeza, porque ¿dónde saco ese 89? No tiene dónde adaptar. Imposible. Ese 89 no existe. Ahí de pronto hubo mal cálculo porque no tienen todos los datos. Solo dejaron cuatro agrupaciones. Y mire que nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, descartaron datos. Y si usted descarta datos, va a cometer un error porque pierde el 100%.
¿sí? Pues tiene que respetar la cantidad de los datos que aparecen acá. ¿Para qué me sirve entonces esto? Y yo así no se lo puedo entregar a las áreas, porque ellos no me van a entender qué es eso. Yo ya identifiqué de dónde tengo que clavar el logo. Acá. ¿Por qué? Ahí está el 80% de las causas de los problemas, ¿cierto? Y en donde se está viendo afectada la productividad en la empresa. Hasta donde suma el 80 o cercano al 80, ahí es donde hay que poner el ojo. Y eso también me lo dice la cantidad de horas que están dedicadas. ¿Qué observa? Entonces, esto es lo que hace que yo no me voy a fijar en esos procesos para definir que ahí es donde vamos a empezar. No quiere decir que aquí no vamos a hacer nada, no hay que intervenirlos, pero priorice intervenir estos dos. Si usted logra solucionar estos dos, usted va a tener mucha mejor productividad, va a ser más competitivo y va a poder ahora sí, después de que solucione esto, ahora sí, empiece a intervenir estos otros que tienen menos impacto. ¿Sí me siguen ahí? Listo. Muy bien. Como yo no puedo presentar eso así, entonces ahí es donde viene la generación de este gráfico. Y el gráfico combina eh, en una sola gráfica dos variables. Combina lo que está ocurriendo aquí en estos canales, que son los que se observan acá, 38, y luego baja el de recursos humanos que está acá por 5. Pero observa, acá está faltando otro, que es el de repuestos. El de repuestos no está acá. Sí, las barras. Las barras. Y los porcentajes, ¿por qué van hacia arriba? Porque está hecho con pared. Es, no con el individual. ¿Quiénes siguen ahí? Listo. Esa es una manera de hacerlo. Otra forma es, en vez de haberlo arrancado así, primero haber agrupado estos datos. Entonces, el primero no tiene anterior, entonces queda 38. ¿Cierto? 15 más 38. Sí. Listo. Más 5. Más 4. 3. Más 2. Ahora, si yo hago la misma regla de 3 que estamos haciendo ahora, pero la hago con estos datos, entonces diría 38 sobre 67, 53 sobre 67, 58 sobre 67, 62 sobre 67, 65 sobre 67 y 67 sobre 67. Depende de cómo se lo quiera hacer. ¿Sí es claro? Bien. Sí. Para que hagamos el taller. Sí, en serio. Lo hacían que para la maestra la vamos a ver. Sí. Imagínate, nosotros tenemos tiempo. Es posible que no lo terminen, pero analicemos. ¿Sí quedó claro, Carlos? Sí, todo lo esta es una opción y esta es otra opción. Pero en las dos vamos a llegar a lo mismo. A identificar que el 80% estaba concentrado aquí entre los primeros dos.
Hablar en contexto. A la que